que hemos empezado a ser parte de este ministerio, y es que cada domingo sea una nueva experiencia entre tú y Dios. Nuestra invitación, voy a tratar de si lo puedo hacer igual que el pastor, que lo sagrado no se vuelva. Eso, muy bien. Y tenemos un propósito como iglesia. El propósito es anunciar las buenas nuevas, que es el evangelio, a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Los que nos acompañaron a Tacámbaro, al penal, saben que hay muchos corazones quebrantados. A eso nos ha llamado Dios, a predicar estas buenas nuevas a los que no conocen de su palabra. Anunciar y enseñar libertad, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor, y nuestro anhelo es salvar almas a más no poder. De verdad, hacemos y esto es como comercial. Si tienes la oportunidad de repente acompañar a los pastores y a los líderes que van a predicar el evangelio a esos lugares, vive esa bonita experiencia. De verdad, yo lo viví y fue una experiencia muy agradable. Los que nos escuchan a través de las redes, esperamos que la palabra de Dios hoy haga algo en tu corazón. Y algo que yo recordaba mientras preparaba este sermón: Jesús dijo que haríamos cosas mayores que las que Él había hecho, ¿verdad? No quiere decir que seamos mayor que Él, pero una de las cosas mayores que haríamos es que con un solo clic, a través de las redes, miles de personas pueden escuchar el evangelio. Antes era limitado, era solamente en los pueblos, y hoy seguramente si más de una persona, como lo hice yo en su momento, que sintonicé, Comunidad de Cristo, pude llegar a este lugar. Y sin duda sé que el evangelio va a llegar a sus corazones. Y bien, hoy quiero compartir una palabra. El tema se titula La eterna misericordia de Dios. Y para que podamos comprender este tema, necesito darte un paseo rapidito sobre una cita que nos va a entender precisamente eso, lo que dice el tema, la eterna misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Amén, ¿verdad? Bueno, si traes tu Biblia, y si no, lo van a pasar en las pantallas. Nuestra cita base va a ser en el libro de Jueces, capítulo 2. Voy a tratar de darle lectura rapidito. Escucha con atención y al final desarrollamos los puntos. Dice Jueces capítulo 2, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo les saqué de Egipto y les introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados, y sus dioses les serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Porque yo, Josué, había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses
de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vamos a orar. Señor, hoy ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y yo te pido que uses mis labios, Señor, mi intelecto, Señor, y Padre, que cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda comprender el mensaje, Señor. Tu misericordia es eterna, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, al único Rey y Señor de señores. Un día escuché decir a un predicador: si nosotros trasladáramos, escucha bien esto es fundamental que lo escuches. Si nosotros trasladáramos al Sodoma y Gomorra y lo trajéramos al 2026, dice este predicador, Sodoma y Gomorra se sonrojaría. ¿Sí me entiendes? Quedaría enamorado, quedaría cautivado de lo que puede ver. Ustedes conocen el contexto de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, si trasladáramos a Sodoma y Gomorra al 2026, Sodoma y Gomorra le latiría el corazón a 1000 por hora, ¿eh? Quedaría fascinado, enamorado de ver tanta maldad, de ver tanta situación que sucede no solamente dentro de los que no conocen de Dios, sino lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Muchas veces cuando predicamos decimos: es que los que no conocen de Dios, es que los que están perdidos viven una vida de pecado, pero lamentablemente y tristemente hay cosas que suceden dentro de la iglesia que encienden la ira de Dios. Ahorita lo leímos. Dice que el corazón de Dios llegó a airarse, que los entrega en manos de los enemigos, porque después de que Josué les había enseñado todo lo que Dios había hecho en Egipto por el pueblo, ellos, después de que Josué muere, tal pareciera como, voy a decir esto, a veces pasa en las iglesias. No digo que suceda aquí, ¿verdad? Eso sucede en la Unión, en Petacalco, para allá, pero aquí en Lázaro no. No está el pastor y nadie viene, ¿verdad? Pasa a veces. Muere Josué, un hombre que sí le creyó a Dios, que no se achicopaló, como decimos los mexicanos, ante los enemigos, sino que él vio más allá y dijo: yo voy a la tierra prometida, la cual se le había prometido a Moisés, y que tenía que, pero por no obedecer a Dios, no entraron. Pero Josué los guía, pero el pueblo dice, lo que leímos ahorita, que mientras Josué los guiaba, ellos servían a Dios, porque seguían a Josué, porque trataban de imitar a Josué. Pero cuando Josué muere, dice que nace una nueva generación, la cual ya se había olvidado de todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Una generación que empieza a hacer cosas que ahorita lo vamos a ir desarrollando, te vas a asombrar, y pasó hace cientos, miles de años, y no es algo nuevo el día de hoy. Una generación la cual ya no conoce la palabra de Dios, ya no le interesa saber nada de la palabra de Dios, vienen a una iglesia, levantan las manos, adoran, exaltan, pero cuando les preguntas de su intimidad con Dios, ahí es donde di porquis torcis y rabis, de la puerca torce el rabo, dicen en mi pueblo. Es una traducción nueva. Hay una nueva corriente de iglesias que invitan a otros exponentes y de otras religiones a que dirijan sus cultos. Incluso enseñan en las iglesias, según dicen ellos, es para integrar a otras tradiciones religiosas. Es decir, yo puedo invitar el día de hoy aquí a que un sacerdote se pare y diga que es bueno adorar a María, que es bueno hacer esto. ¿En verdad? ¿En verdad a eso nos ha llamado Dios? Quizás suena un poquito religioso, quizás suena un poquito fuerte, pero mira, ellos, hay una cierta corriente que dicen que es una oportunidad para alcanzar a muchos, aunque rechacen al cristianismo en su esencia. Mientras ahorita leamos el libro de Josué,
nos daremos cuenta de que hay mucha similitud entre el pueblo de Dios y la época que estamos nosotros viviendo en el 2026. Cristianos que adoptan un poco de cada religión. Es decir, yo puedo ser un poquito de cristiano, puedo ser un poquito de budista, puedo ser un poquito de cualquier otra cosa, de tal manera de que yo no pueda ofender a nadie. Nos hemos vuelto tolerantes al incorporar a nuestra fe otras creencias que se supone que como hijos de Dios no deberíamos de abrazar. El libro de Jueces lleva por nombre Jueces, sin embargo no es lo que tú te puedas imaginar. Si yo ahorita te digo, dime la imagen de un juez, ¿cómo es? Nos imaginamos a un hombre formal con una toga y con un martillito, no sé qué nombre tiene, pero decimos, ese es un juez. Pero en el contexto de los jueces, cuando hablamos de un juez, nos referíamos a un dirigente militar, alguien que Dios en un momento en específico levantaba para que el pueblo de Dios que estaba viviendo opresión del enemigo, el juez intervenía por dirección de Dios y libraba a su pueblo de esa opresión, y entonces ellos volvían al camino de Dios. El libro de Jueces define dos periodos entre Josué y Samuel. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en los primeros 6 libros, nos vamos a encontrar a grandes personajes como Abraham, como Isaac, como a Moisés, a Josué. Estos personajes resaltan todo el Antiguo Testamento como personajes muy relevantes, pero en el libro de Josué nos vamos a encontrar a otros líderes que Dios levanta, como a Débora, como a Gedeón, a Sansón, a Jefté. Y estos líderes que Dios levanta, Dios los utiliza para libertar a su pueblo de la situación y la aflicción que estaban viviendo. Hay 6 jueces diferentes cuyas vidas se relatan en los 21 capítulos de este libro. El libro de los Jueces describe el ciclo de incredulidad del corazón del ser humano. Y esto nos pasa el día de hoy dentro de las iglesias. No solamente sucedió en el tiempo de Jueces, sino es algo que tú ahorita me vas a dar la razón. Muchas veces sucede que venimos a Dios, pero por alguna otra razón, circunstancias de la vida, pruebas, y si no había raíces profundas en nuestro corazón, decidimos alejarnos de Dios. Como que esto de seguir a Dios ya no me está agradando. Me prometieron una vida muy feliz, me prometieron que si yo venía a Dios, mis problemas iban a acabar. Pues ¿qué crees? Te engañaron. Porque precisamente Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Él no nos prometió una vida de felicidad, que sí, ¿verdad? En un futuro, cuando estemos en su presencia, pero Él nos dijo que tendríamos aflicciones. Lo que sí nos prometió es que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo en su palabra en el Antiguo Testamento, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, o sea, Él no dijo que no ibas a pasar por sombras de valle y de muerte, pero sí te prometió que iba a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces sucede este ciclo dentro del pueblo de Dios. Nos alejamos de Dios por las circunstancias. Él envía disciplina a nuestras vidas y dice, hey, reacciona, no es correcto lo que estás haciendo, endereza tu camino, sigue mis pasos, y trae disciplina a nuestras vidas y nos corrige. En ese lapso en el que Él trae disciplina a nuestros corazones, nosotros clamamos a Dios en la angustia, y Él ve nuestra condición y Él ve si le estamos pidiendo perdón de corazón, y Él envía a alguien para que te guíe y te oriente. Eso sucedía en el tiempo de los jueces. El cuento, nosotros esperaríamos que mientras el pueblo de Dios desobedecía y Dios mandaba un juez, lo restauraba, ellos clamaban y pedían perdón, nosotros esperaríamos si tú te tomas el tiempo de leer Jueces, te vas a dar cuenta que es un ciclo que se repite una y otra vez. El pueblo peca en contra de Dios, hace cosas inmorales, se arrepienten, claman a Dios, Dios los restaura, ellos empiezan a vivir vida aparentemente bien delante de Dios, y otra vez el pueblo se arrepiente, vuelve a cometer pecados, y el cuento, tú y yo pensaríamos,
como que ya agarraron la onda los jueces, pero no. Mientras tú lees el libro de los jueces te vas a dar cuenta que cada vez es más peor y cada vez es más peor. Ofenden a Dios, actúan de tal manera que la ira de Dios se enciende en contra de ellos. El libro de jueces trata de la línea delgada entre el éxito y el fracaso. Al empezar el libro de jueces, Josué, el gran dirigente de Israel, ha llegado a su fin. El pueblo de Israel se le había ordenado que entrara a la tierra de Canaán y que tomara posesión de la tierra que Dios ya les había dado. Se les dijo que habían de entrar y expulsar a sus habitantes. Escucha bien estas instrucciones. La indicación que Dios le había dado al pueblo es: vas a entrar a la tierra que yo te prometí y vas a expulsar a los que habitan ahí. Josué y sus líderes atendieron a esta indicación mientras él vivía. Ellos expulsaron a los que habitaban ahí, a los que moraban en esa tierra. Al final, el libro de Josué y al principio del libro de jueces, el nombre de Josué es remarcado por Dios como resalta la importancia de su liderazgo con el pueblo. Josué había hecho lo que Dios le había mandado a hacer. Leemos en Josué 24:31, dice así. Josué 24:31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué, y dice todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras Josué vivía, el pueblo servía a Dios, adoraba a Dios. Jueces 2:7 dice lo siguiente: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. A continuación veremos cómo la siguiente generación, ya las cosas, después de que Josué muere, ya las cosas ya no son iguales. Hay una nación entera que cae en la depravación, que se desvía de adorar a Dios. Hay universidades de prestigio que iniciaron con Dios y de la noche a la mañana perdieron el rumbo y su condición vino a ser muy distinta. Eso sucedió hace muchos años en Estados Unidos, donde el evangelio incluso se daba como la lectura de la palabra de Dios se daba como parte de las clases. Esas universidades hicieron a un lado a Dios y se olvidaron de Dios. La declinación moral puede suceder de la noche a la mañana. Todo aquello por lo cual Josué había luchado y vivido se perdió en una declinación moral de aquella generación que no conocía al Dios de Josué. Dice la palabra de Dios al final del libro de Josué, lo remarca en varias ocasiones, pero al final del libro de Josué, capítulo 21, verso 25, Jueces, capítulo 21, verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo te hago una pregunta, lo poquito que has escuchado del comportamiento de los jueces y del pueblo de Israel, ¿se te hace parecido a lo que vivimos hoy en día? ¿Se te hace parecido lo que está sucediendo dentro de nuestras iglesias? No digo que sea aquí. Este libro se parece a nuestra actualidad más que cualquier otro libro que tú puedas leer en el Antiguo Testamento. Cada quien cree su verdad por encima de todas. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel? Le dijo: vas a entrar y vas a acabar con todo lo que encuentres dentro de esa nación. Tenían que expulsar a los habitantes y eliminarlos. Esas fueron las instrucciones. Tú lo puedes leer, si quieres anótalo, no lo leemos. Éxodo 23:23.
La instrucción era clara: vas a entrar y vas a acabar con todo lo que te encuentres. No será fácil para ti, para mí, que comprendamos cómo un Dios de amor y de misericordia pueda pedirte que entres a una nación y extermines todo lo que hay. Y cuando digo todo, hablaba incluso de una madre cargando a sus hijos. La indicación era clara: ¿cómo un Dios de amor y de misericordia puede permitir eso? Si tú no lees el libro de Jueces, no vas a comprender por qué tal decisión. Cuando tú puedas leer el libro de Jueces, vas a comprender que la decisión era así de fuerte, porque era una nación depravada. Era una nación que hacía las cosas más aberrantes que tú te puedas imaginar. Y sí, vuelvo a repetir, no es nada extraño a nuestros tiempos. Dice: no será difícil comprender cómo un Dios de amor y misericordia pide a su pueblo que entre a esa tierra y extermine a sus habitantes, si tú no comprendes cómo eran los cananitas. La religión cananita se basaba en el concepto de adoración por simpatía, es decir, uno adora a su Dios comportándose como Él se comporta. El resultado era que la adoración a Baal era la adoración más degradante de adoración que jamás se practicaría en la tierra. Fíjate qué hacían los cananitas, y quizás eso nos va a dar un poquito más de luz para comprender por qué tal decisión. Los cananitas practicaban la prostitución sagrada. Ellos decían que era algo sagrado. Ellos hacían ritos de fertilidad, hacían orgías y borracheras sexuales de la variedad más vil que tú te puedas imaginar. Ellos practicaban la idolatría, adoraban a las serpientes, practicaban la homosexualidad e incluso el sacrificio de niños y adultos. Sacrificaban a sus propios hijos. La adoración a Baal era la más mala adoración. Dice: pero en Canaán existía una forma muy degradante de adoración. Y tú te preguntarás, ¿cómo un Dios, siendo tan bueno y tan misericordioso, permite que suceda eso? El leer el libro de Jueces nos va a hacer comprender aún mucho más de lo que yo te estoy describiendo aquí. ¿Por qué Dios da esa indicación al pueblo? ¿Y por qué era tan preciso que no quedara nada de lo que Él había pedido que se exterminara? No había manera de que el pueblo de Dios, saliendo de su peregrinación, pudiera coexistir con una gente con esas costumbres. Pero sí, en esas condiciones Josué siguió las instrucciones de Dios y fue obediente. Josué sí hizo lo que Dios le había mandado. Pero nos encontramos a continuación que pues Josué ya no está. El pastor ya no está. Y entonces decía Jueces 21-25, en estos tiempos no había rey en Israel y cada día lo que bien le parecía. ¿Qué empieza a suceder? Y vamos a entrar a la parte más medular. ¿Qué empieza a suceder dentro del pueblo? Muere Josué, el gran dirigente, el gran militar que amaba a Dios, que obedecía a Dios y hacía que los demás también amaran y obedecieran a Dios. Pero aquí viene lo más triste. Ellos empiezan, después de la muerte de Josué, ellos caen en un estado de tolerancia. Empiezan a tolerar, dicen: pues, ¿qué tiene de malo que yo conviva con el que está adorando aquí a la diosa Cera y adora a la serpiente y tienen orgías? ¿Qué tiene de malo? Chance hasta a mí me guste, ¿no? Chance hasta yo también le entre. Empezaron a tolerar. La tolerancia a veces es peligrosa. En lugar de obedecer las instrucciones de Dios, los israelitas decidieron tolerar a sus nuevos vecinos. Este fue el primer paso desastroso en la declinación moral de esta nación. Vivimos hoy, 2026, tiempos de tolerancia. El pueblo de Israel no vio que fuesen tan malos. No veo que sean tan malos. ¿Qué tiene de malo que se eche una, dos, que fume, que haga esto? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor hasta a mí me guste. Hay que ser tolerantes, hay que abrazar. A veces se ha malinterpretado el amar a las personas que están viviendo una situación de pecado
sí tenemos que acercarnos a ellos, sí tenemos que mostrarles el amor de Dios, pero volvernos tolerantes y pensar que está bien y no corregirles, ahí es donde está el problema. Vivimos hoy en los días de la tolerancia. El pueblo de Israel no vio que fuesen tan malos los cananitas. Pensaron ellos que podían encajar con su ambiente. Hoy la nueva tolerancia no solo exige que toleremos a las personas que cultural y espiritualmente son totalmente opuestos a lo que tú y yo creemos, sino que quieren que abracemos y celebremos los puntos de vista y prácticas que ellos hacen. Amor es amor. ¿Qué tiene de malo que Jairo y Absalón se amen? ¿Qué tiene de malo que vayan por la plaza agarrados de la mano? Amor es amor. ¿Y sabes qué es lo triste? Que eso sucede dentro de las iglesias. Ya vemos en iglesias cristianas hombres agarrados de la mano con hombres, mujeres, diciendo que el amor es amor, y pues la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Y dice la Biblia que David y Jonathan se amaban mucho, eran hombres. ¿Qué tiene de malo ser tolerantes? Tenemos que amarnos. Eso nos exige, esa es la presión del 2026. Tú tienes que tolerar y no tienes por qué señalar. Ahora 2 más 2 son 7. Y que tú digas lo contrario, eres un intolerante. Eres te tachan de todo, un religioso. Tú ya no puedes señalar el pecado porque eres un homofóbico, porque eres esto, lo otro. Y tristemente las iglesias han dicho, no digas eso porque se van a espantar. No menciones eso porque, pues, yo prefiero ver una iglesia llena, aunque no abracen la verdad, pero tú déjalos, no los espantes. No les menciones eso porque se van a ir. La palabra de Dios nos ha llamado a hablar la verdad y no diluirla. Fíjate, la frase que yo voy a decir es bien fuerte. Dice John MacArthur, dice: si el evangelio ofende, déjalo que ofenda. La gente se la ha pasado toda la vida ofendiendo a Dios y nadie dice nada. Si el evangelio ofende, déjalo que ofenda. A veces no se trata de que yo te pueda convencer de algo, porque a fin de cuentas yo estoy seguro que más de uno aquí van a entender lo que yo estoy tratando de transmitir. Algunos otros va a ser aburrido, pero lo cierto es que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. No depende de quién está aquí. Es la palabra de Dios la que habla a nuestras vidas. No solamente toleraron, no solamente abrazaron y dijeron no pasa nada, ellos empezaron a asimilar que era algo bueno. Cuando leemos en Jueces 1, 23, versos 29 y 34, ellos no solamente toleraron, luego también asimilaron, permitieron que llegaran a ser parte de ellos, moraron con ellos. Al principio moraban separados, pero ahora ya estaban junto con ellos. Asimilaron su cultura y lo agregaron a sus ideales. No solo toleraron, asimilaron, sino también, peor aún, empezaron a imitar su comportamiento. Esto ya es más grave porque ya no solamente toleraron su comportamiento y lo asimilaron, ahora querían ser como ellos. Ya te dije qué hacían, tenían orgías, adoraban a otros dioses, ahora empezaron a imitar. Ahora resulta que los que servían a Jehová, ahora también ya se inclinaban a la serpiente, ahora también ya miraban como parte normal que sus hijos fueran sacrificados, porque sí, déjame decirte que sí. Mientras tú leas el libro de los Jueces, ahora resulta que los que adoraban a Jehová, ahora también entregaban a sus hijos para que fueran sacrificados a sus ídolos, a sus dioses. ¡Wow! ¿En qué punto cayó el pueblo de Dios para cometer semejante aberracidad? Hoy eso no es nuevo, ¿eh? Hoy sacrificamos a nuestros hijos y decimos, te voy a llevar a la iglesia, si no te portas bien, te voy a llevar a la iglesia, como si fuera un castigo. Es un deleite el venir a la casa de Dios, el adorar, el exponer su palabra de Dios, debe de ser un deleite. Que tus hijos, modélales el evangelio a tus hijos.
que ellos te vean orar, que ellos te vean leer la palabra de Dios. No les pongas como castigo el venir a la casa de Dios. Ahora resulta que sacrificamos tiempos con Dios por hacer otras cosas. No es malo que de repente tú le digas al pastor, sabes que hoy no voy a ir, tengo un asunto familiar. No es malo. Pero el problema es cuando lo sacrificamos todo por las cosas de Dios. Tristemente, quizás a ustedes les ha tocado vivir. Hay muchas gentes que desfilan por aquí. Los ves 15 días y no los vuelves a ver hasta dentro de 3, 4 años. Ya vienen cojeando, ya vienen con un ojo picado, ya vienen sin un dedo. Pero gloria a Dios por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que a fin de cuentas nos atrae. Pero decía ayer el hermano Isidro mientras compartíamos, pero qué necesidad de llegar a esos puntos. Ellos empiezan a imitar, el pueblo de Israel empieza a imitar a los cananitas y empiezan a actuar como ellos se comportaban. Esto era exactamente todo lo opuesto que Dios les había dicho que no hicieran. Y lo peor aún, el pecado se consolida en el corazón de estos hombres. Y si ya ofendían a Dios, ahora empiezan a ofenderlo mucho más. Te decía hace rato, ahora resulta que Dios queda fuera de la ecuación. Ahora Dios queda afuera de la adoración de un pueblo después de que había sido rescatado de la esclavitud. Ahora esos empiezan a hacer cosas aberrantes. Los israelitas estaban tratando de casar a Jehová con los dioses de los cananitas. Ahora el problema era que ellos dentro de sus cultos a Baal, a Acera, a Cananita dijeron, ¿y si también agregamos a Jehová? Ahora resulta que Dios estaba fuera, cuando debería de ser lo más importante. Hoy Jehová, hoy Israel, Jehová uno solo es, y a Él tienes que servir y adorar y seguir. Pero ahora resulta que en su culto los israelitas adoraban a Dios, a sus dioses, a Baal, a Acera, y volteaban a ver a Jehová como diciendo, y si lo agregamos dentro de nuestro nicho de dioses, ya tengo aquí a este, y si agrego también a Jehová, pues para que no se sienta triste, ¿no? Nos suena gracioso y nos suena como que estoy exagerando. Tómate el tiempo de leer el libro de los jueces. Ahora Dios se le estaba dando una oportunidad dentro de los de la alabanza. Ahora también ya era parte. Ahora también ya se le iba a dar el chance de 5 minutos. A Baal 10 horas de adoración, a otras horas. Y a Jehová, para que no se sienta, también lo vamos a incluir dentro de nuestra adoración. Ahora el problema era que ellos habían abrazado esto como algo normal. Ya lo habían tolerado. Agregaron a su anaquel de dioses a Jehová y comenzaron a practicar la pluralidad. Es decir, yo no solamente puedo adorar a Jehová, también puedo adorar a lo que a mí se me ocurra. Esa es mi verdad y tú no puedes estar por encima de mi verdad. ¿Sabías tú, hermano, que hay una corriente en nuestra actualidad que dice que no se puede ser solamente cristiano? No solamente se puede ser evangélico. Esta corriente cree y propone que podemos ser un poquito cristianos, lo que te decía hace rato, un poquito católicos, un poquito budistas, un poquito mormón. Esto se introduce en las iglesias. Sí, no es broma. Esto está sucediendo dentro de las iglesias. Hace un tiempo, no sé si decir que ojalá esté viendo la persona o no esté viendo, porque sé que estamos en las redes, pero hace un tiempo, si ustedes saben, yo trabajo en una empresa que repartimos botanas y llegué a una tienda de una persona que sé que es cristiana, ¿no? Y me empieza a platicar, porque yo le dije una palabra que hablábamos del trabajo y le dije que Pablo decía que el que no trabaje que tampoco coma. Y dijo, amén. Dice, ¿es usted cristiano? Le dije, sí conozco de la palabra de Dios.
Pues yo también. Digo, qué padre. Me dice, oiga, le quiero platicar algo. Me dice, es que una persona que se dedica a la hechicería me pidió que si yo podía acompañarla y que porque mi negocio no me está yendo bien y me ofreció unas cosas que para ponerle aquí en mi tienda y que para traer más venta. Yo le dije, hermana, yo le doy un consejo. Ore al Señor y que pues Dios atraiga a los clientes. Le digo, es más, yo le voy a traer publicidad y cosas así, ¿no? Pero no se enreden en eso, porque eso está mal, a Dios no le agrada. No, no lo voy a hacer. O sea, él nomás me lo dijo, pero no. Voy la siguiente semana y me encontré una plantita que echa la hoja larga que le ponen un moño sábila. Tenía unos moños rojos y en la puerta estaba una herradura de caballo con un San Martín, algo así, no sé. Y adentro tenía un monito que le hacía la mano así. Y me quedé, dije, ay Señor. Y cuando me vio, que va y se esconde. Y digo, pues yo no iba a juzgarla, ni tampoco iba a decirle algo malo, sino, ¿por qué nos escondemos de la gente? Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que es tan misericordioso que, por ejemplo, en su caso, que no le estaba yendo bien en su negocio, pues acudamos a Dios. Y a fin de cuentas, el Señor en su momento nos hará prosperar, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que abrazamos cosas, quizás por ignorancia, digo, me perdonen, no estoy juzgando, quizás por ignorancia o aún sabiendo que eso no está bien. Pues pasan ese tipo de cosas, ¿no? Cristianos que abrazan ese tipo de situaciones como si fuera algo correcto. Israel se había olvidado de estas cosas, pero ser tolerante y pluralista era algo que estaba a la moda. Ellos se casaron con los cananitas, empezaron a tener hijos, se comportaron en totalidad como Dios les ha dicho que no lo hicieran. Dios envía un castigo cada vez que ellos se comportaban mal. Dios usa al mismo pueblo enemigo para que ellos fueran oprimidos. Y en esa situación de angustia, pues su corazón, yo creo que a ti te ha pasado cuando pasas momentos difíciles. Dices, pues ¿a quién volteo, no? Y ellos tomaban la decisión sincera de clamar a Dios y pedirle perdón a Dios. Y dicen los historiadores que era tanto el clamor del pueblo cuando estaban sufriendo esa opresión, que era tan sincero, vamos a decirlo así, que Dios miraba su condición de arrepentimiento, de que la habían regado, de que habían decidido desobedecer a Dios. Dice que el corazón de Dios era movido a misericordia y se apiadaba de ellos y decía, ya no los quiero ver llorar, ya no los quiero ver sufrir. Y dice que les enviaba a otro juez, a otro libertador. Mandó a Débora, mandó a Sansón y Dios los libertaba, pero sucedía también que los jueces también se corrompían. Vimos el caso de Sansón, si tú lo lees, un juez que lejos de ser un ejemplo, pues cayó en lo peor que te puedas imaginar, pero está de ejemplo para nuestras vidas, de cómo tenemos de tener cuidado de no descuidar nuestra relación con Dios. Ahora, el libro de Jueces, para ya casi concluir, distingue a Dios como el Dios de misericordia y perdón. Yo quiero hacer una pregunta muy atrevida porque ni siquiera debería de pensarlo, quiero pensar. Pero yo te pregunto a ti, si con lo poquito mucho que has escuchado del comportamiento del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, si tú fueras Dios, ¿tú qué harías? Un pueblo que peca, se olvida de Dios, deja a Dios afuera de la ocasión. Si tú fueras Dios, ¿cómo actuarías? Es atrevido mi pregunta porque pues no podemos ni siquiera concebirlo. Pero si Ranferis tomara esa posición, pues decía, no, pues lo voy a exterminar, ¿no? Desobedientes, pecadores. Pero nosotros no vemos eso en el transcurso del libro. No vemos eso, aunque sí es un pueblo que sufre la disciplina, sufre los estragos de
de desobedecer a Dios, vemos algo totalmente diferente. Si después de todo lo que usted ha hecho por el pueblo de Israel, el sacarlos de la esclavitud, el darles una tierra de la que fluye leche y miel, ayudándoles con cosechas que ellos no habían plantado y que no habían merecido, y que Dios permanece con ellos, y después de todo eso ellos deciden rechazar a Dios y abrazar a otros dioses, ¿tú qué harías? Dice la palabra de Dios en Jueces 2, del verso 16 al 18. Voy a leerlo y si me puedes acompañar ahí. Jueces 2, del 16 al 18. Dice, y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y aquí está, dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos, por sus gemidos, perdón, a causa de los que los oprimían y afligían. Dios era movido a misericordia a causa de sus gemidos. Era tanto su clamor que Dios se compadecía de ellos. Y el centro de esta enseñanza es eso. Nosotros podemos señalar el libro de Jueces como, pues sí, merecían la muerte, hicieron cosas malas, pero hay algo que resalta en total a este mensaje, es la misericordia eterna de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se compadecía de ellos. Y yo te quiero decir algo, si vienes por primera vez, no importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa qué tanto se haya desviado tu camino del Señor, el Señor escucha tus gemidos, el Señor escucha tu clamor. El Señor está atento. Si hay un corazón arrepentido, Él viene y nos perdona y levantará quizás a alguno de nosotros para orientarte y decirte, hey, no es correcto lo que estás haciendo, corrígete. Aquí no resalta la maldad del pueblo, resalta la misericordia y el amor de Dios. No es cuán mal se portaron los israelitas, sino el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios. Tú que eres creyente, si has pasado alguna situación en la que tu corazón se ha desviado, se ha perturbado, vuelve tus ojos a Dios, vuelve tu mirada a Cristo, porque solamente en Él hay misericordia, solamente en Él hay perdón. Las veces, si 70 veces cae el justo, 70 veces el Señor lo levantará. No sé si le agregó un número de más o menos, pero las veces que tú caigas, el Señor es tan misericordioso y tan pronto para perdonarnos, que sin duda Él siempre dará perdón a nuestras faltas. No abusemos de la gracia tampoco, porque también podemos abusar de esa gracia que el Señor nos ha dado. Aún en el fragmento, ayer lo compartía con un grupo pequeño de personas, con el hermano Isidro, aún en un fragmento de segundo de vida, si tú te arrepientes de corazón, el Señor escucha tu clamor. Hermanos, concluyo con esto. Y sí me gustaría que nos pusiéramos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Ok. Nunca, escucha bien esto, nunca saques a Dios de tu vida. Nunca lo pongas dentro de tus prioridades afuera, que sea tu mayor prioridad. Nunca pensemos que nosotros podemos solos. En nuestras fuerzas estamos acabados. No sé si estás pasando un momento de aflicción o de problemas, pero sí te voy a decir algo. Descansa en Dios, corre a Él, abrázalo como nuestra única esperanza y nuestra única salvación. Yo te invito a que tú compartas el Evangelio con tus compañeros de trabajo, con tus amigos.
Hay gente que necesita escuchar que Dios es misericordioso, que ya no lo saben. No sé si te ha tocado, pero a veces pasa que dicen personas, es que yo he hecho tantas cosas tan malas que no sé si Dios me pueda perdonar. Sí. ¿Cuántos años le dieron a una persona ahí en el penal? ¿200? ¿200 años, 210 años de condena? Gracias por habernos escuchado, los que están en las redes. Que Dios me los bendiga y esperemos que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas. Ok.